Buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a empezar ahora con la resolución de ejercicios tipos de la guía de formación de complejos, ¿sí? A modo introductorio rápido, el concepto más importante que, bueno, tenemos que tener en cuenta a la hora de resolver los ejercicios que vamos a ver en esta guía es que el complejante que vamos a utilizar va a ser el delta, ¿sí? Y el delta nos va a dar siempre una reacción similar a la que estamos viendo acá, ¿sí? Va a reaccionar con un mol de un metal formándome un complejo, ¿sí? La gran ventaja que tiene el delta es que es un titulante muy versátil. Dependiendo el pH en el que yo tenga mi medio, sí, mi sistema, y el indicador que utilice, el delta me va a permitir determinar una gran variedad de cationes metálicos, ¿sí? Como podemos ver en esta curva, todos estos cationes voy a poder determinar con mi titulante, con el delta, yendo desde el hierro, mercurio, galio, cobre, zinc, aluminio, lantano, manganeso, calcio, etcétera, ¿sí? O sea, es un titulante muy versátil. Y su mayor ventaja, ¿sí? Es que se va a combinar con iones metálicos en relación uno a uno. O sea, yo conociendo la concentración de mi titulante, el delta, ¿no? Y el volumen que consumo para determinada titulación, voy a poder calcular de manera directa la cantidad de moles que voy a tener de ese metal. Multiplicado por su peso molecular me va a dar la masa que yo voy a tener en un determinado volumen y por lo tanto voy a poder determinar la concentración de ese ion en mi muestra problema, ¿sí? Y después expresarla, obviamente, en la concentración que yo quiero, ya sea formalidad, porcentaje, peso en volumen de la sal que fuera, etcétera, tal como venimos haciendo en ejercicios anteriores, ¿sí? Entonces, se va a combinar en relación uno a uno. Por ejemplo, voy a determinar plata, me va a reaccionar con el delta un mol a un mol y me va a formar un mol del complejo de plata. Lo mismo con el calcio. Por más que tenga dos cargas, me va a reaccionar uno a uno con el delta, dando el complejo de calcio. Mismo con el bismuto, mismo con el plomo 4 más. Entonces, teniendo esto, en este caso, y solo en el caso este que las reacciones son uno a uno, va a aplicar a lo largo de la guía de ejercicios la relación de volumen delta por formalidad delta igual al volumen de X por la formalidad de X, ¿sí? Porque esto me da moles delta van a ser igual a los moles de lo que yo esté determinando. Por ejemplo, en este caso, calcio, ¿no? Esta va a ser la relación más importante que vamos a tener que tener en cuenta en la resolución de los ejercicios de esta guía. Bueno, sin sumar mucho más, vamos a resolver ejercicios, ¿sí? Veamos este. Pide calcular el volumen de delta 0,05 formal necesario para valorar el calcio y magnesio de una muestra de 0,1557 gramos que contiene 92,5% de dolomita, ¿sí? Y me da el peso fórmula del dolomita. Me dice expresar calcio y magnesio como calcio si su peso atómico es 40. Entonces me dice que todo lo que tengo de calcio y magnesio lo exprese como si fuese todo calcio, ¿sí? Bueno, entonces, mi reacción analítica, ¿cuál va a ser? Yo voy a tener calcio, que me va a reaccionar con el delta para dar un complejo delta y me va a liberar dos protones, ¿sí? Reacción uno a uno, ¿sí? Como ya dijimos. El delta presenta la ventaja que reacciona un mol a mol. Sabiendo esto, puedo decir que la formalidad de delta por el volumen de delta, que va a ser igual a los pesos milifórmula de delta, va a ser igual a los pesos milifórmula de calcio que yo voy a tener en mi muestra, ¿sí? Entonces, si yo gasté no, yo no conozco el volumen, es lo que quiero calcular, pero sí puedo calcular cuáles son los moles de calcio que voy a tener en mi muestra, ¿sí? Entonces, los pesos milifórmula los puedo calcular. ¿Cómo los calculo? Tengo la masa de la dolomita. Tengo el peso fórmula de dolomita. Con esto puedo calcular los pesos fórmula de dolomita pura. Pero me dice que no es pura, tiene cierto grado de impureza. Entonces, lo multiplico por la pureza y voy a tener, sí, la masa de dolomita pura. Y yo sé que voy a tener dos pesos fórmula de calcio por cada peso de dolomita. ¿Por qué dos pesos fórmula? Porque dijimos que tanto calcio como magnesio
lo voy a considerar como cierto calcio. Entonces tengo un mol acá y un mol acá. O sea, por cada molécula de dolomita, 2 moles de metal, que yo voy a decir que es todo calcio. Entonces, con este pasaje de unidades saco los pesos fórmula totales que voy a tener de calcio en esos 0,1557 gramos. Entonces ya tengo los pesos fórmula, tengo la fórmula del delta, simplemente tengo que despejar el volumen, ¿sí? Entonces, simple y sencillo como eso, despejo 0,05 pesos milifórmula de delta por mililitro por el volumen va a ser igual a 1,56 pesos milifórmula de calcio. Paso dividiendo y me da que el volumen de delta va a ser igual a 31,24 mililitros. O sea, yo para titular esa cantidad de calcio voy a consumir 31,24 mililitros de delta. Pasemos a otra. Tengo una solución que contiene 1,694 miligramos por mililitro de sulfato de cobalto. Me pide calcular el volumen delta 0,00864 formal necesario para valorar 25 mililitros de la solución por método directo, ¿sí? O sea, tengo el indicador necesario, título por método directo hasta aparición de punto final práctico. Punto B. El volumen de zinc 0,0945 formal necesario para valorar el exceso de reactivo tras añadir 50 mililitros de delta 0,0864 formal a una alícuota de 25 mililitros. Tengo 25 mililitros de esta solución, le agrego 50 mililitros de delta, voy a tener un exceso que lo voy a titular por retorno con zinc. Y el último, el volumen delta 0,0864 formal, necesario para valorar el zinc desplazado por el cobalto después de la adición de un exceso no medido de un complejo de zinc a una alícuota de 25 mililitros de solución de sulfato de cobalto por método indirecto por desplazamiento. Y me da la reacción de desplazamiento, ¿sí? Y yo lo que voy a titular finalmente va a ser el zinc desplazado. Vamos al punto A, el más sencillo. Volumen delta de esta formalidad necesario para valorar una alícuota de 25 mililitros de una solución por método directo. ¿Sí? Reacción analítica. El cobalto me va a reaccionar con el delta para formar el complejo de cobalto. ¿Sí? Como vimos en el ejercicio anterior, la formalidad del delta por el volumen va a ser igual a los pesos milifórmula de cobalto. La formalidad del delta la tengo, el volumen es lo que quiero averiguar y los pesos milifórmula de sulfato de cobalto los puedo calcular. ¿Sí? Tengo el volumen y tengo la concentración en masa. Entonces, los pesos milifórmula de sulfato de cobalto en esos 25 mililitros van a ser igual a la concentración, peso en volumen que me da. Por el volumen saco la masa total de sulfato de cobalto y la divido por el peso fórmula del sulfato de cobalto. Con eso calculo los pesos milifórmula de sulfato de cobalto. Volvemos con esto a esta fórmula y despejo el volumen delta, ¿sí? Entonces, volumen delta va a ser igual a esos pesos fórmula que calculé dividido la formalidad del delta. O sea, yo para titular 25 mililitros de la solución de cobalto necesito 31,66 mililitros de mi solución de delta. El punto B, el volumen de zinc 0,00945 necesario para titular el exceso de reactivo tras añadir 50 mililitros de mi solución delta. ¿Sí? A 25 mililitros de la alícuota de la solución anterior. Entonces, ya en el ejercicio anterior vimos que yo para titular lo que tengo en 25 mililitros necesito 31,62 mililitros, ¿no? Entonces, si yo agrego 50 en vez de eso, voy a tener un exceso que va a ser igual a 50 mililitros menos 31,62 mililitros, ¿sí? Ese va a ser mi exceso que yo lo voy a titular con zinc. Entonces, reacción analítica, voy a tener cobalto con delta y voy a tener un sobrante delta, ¿sí? Y este sobrante delta me va a reaccionar con el zinc, ¿sí? Entonces, por lo visto en el punto A, para el cobalto se consumieron 31,62 mililitros, por lo que el volumen de exceso de delta será 18,38 mililitros. ¿Qué volumen de zinc 0,00945 formal voy a necesitar? Y bueno, puedo aplicar la fórmula que ya vimos. Los pesos milifórmula de zinc van a ser igual a los pesos milifórmula de delta, ¿no?
Entonces, puedo aplicar la fórmula que es formalidad del zinc por el volumen de zinc va a ser igual a formalidad delta por el volumen delta, ¿sí? Despejo, formalidad delta detengo, el volumen va a ser el volumen en exceso, ¿sí? Que calculamos en la diapositiva anterior. La formalidad esta la conozco, entonces tengo que despejar el volumen. Formalidad de zinc por los 18,38 mililitros en exceso por la formalidad que me da el ejercicio. Y con eso obtengo que el volumen de zinc necesario para titular ese exceso medido de delta va a ser de 16,8 mililitros. Vamos ahora sí al punto C. Me pide el volumen delta necesario para titular el zinc desplazado por el cobalto en la adición de un exceso no medido de complejo de zinc. No es no medido, ¿por qué? Porque a mí me va a sobrar un complejo de zinc en el medio que no me va a reaccionar con el delta. Yo lo que sí me tengo que asegurar es que reaccione con todo el cobalto para que libere todo el zinc equivalente al cobalto que yo tengo en mi sistema, ¿sí? Entonces por eso es un exceso no medido. A una alícuota de 25 mililitros de solución, ¿sí? Todo esto es 25 para simplificar los cálculos, ¿sí? Trabajar sobre lo que ya venimos trabajando. Entonces, valoro el zinc liberado, que va a ser equivalente a los pesos fórmula que yo tenía de cobalto, ¿sí? O sea, yo voy a desplazar una cantidad equivalente de zinc equivalente a lo que yo tenía de cobalto en mi sistema. Entonces, los pesos milifórmula de zinc van a ser igual a los pesos milifórmula de cobalto. ¿Cómo calculo los pesos milifórmula de cobalto? Como hicimos en el punto A. Los 25 mililitros de mi solución por el volumen dividido el peso fórmula del sulfato de cobalto, 0,273. Eso va a ser igual a los pesos milifórmula de zinc. Entonces, ¿cuánto volumen necesito yo delta para eso? Y peso milifórmula sobre concentración me da el volumen delta. ¿Sí? Acuérdense. Volumen por formalidad igual a peso milifórmula. Y es 31,62 mililitros. Pasamos a otro. El sulfato contenido en 0,2057 gramos de una muestra se precipita como sulfato de bario por tratamiento con un exceso de una solución que contiene el complejo de bario con delta. Y bueno, me da la fórmula, ¿no? El delta del filtrado y lavado reunidos consumió 31,79 mililitros de solución de magnesio 0,02644 formal. Expresar los resultados de este análisis en porcentaje de sulfato de sodio, ¿sí? Entonces, tengo que determinar los sulfatos, ¿sí? En una muestra precipita, esto lo precipito como sulfato de bario. Mediante un exceso de mi complejo de bario, ¿sí? Este precipitado, la formación de precipitado me va a liberar una cantidad equivalente de ETA, ¿sí? Y me va a quedar en exceso el complejo de bario. Este ETA que me libera, que va a ser equivalente a la cantidad de sulfato que yo tenía inicialmente, me va a reaccionar con el magnesio, ¿sí? Entonces, los pesos fórmula de magnesio que yo consuma van a ser equivalentes a la cantidad de ETA liberado, que va a ser a su vez equivalente al sulfato que yo tenía inicial en mi sistema. Entonces, los pesos milifórmula delta, como dijimos, van a ser iguales a los pesos milifórmula de magnesio. Yo consumí 31,79 mililitros de calcio de esta concentración, por lo cual voy a tener 0,841 pesos milifórmula delta. Eso va a ser igual a los pesos milifórmula de sulfato, por lo cual ya tengo la masa de sulfato en mi sistema. ¿Y cómo lo quiero expresar? Como sulfato de sodio. Entonces, ¿qué hago? Esos pesos milifórmula lo paso a masa como si fuese sulfato de sodio y después a porcentaje, ¿sí? Peso mil fórmula de sulfato por el peso fórmula de sulfato por 100 dividido el peso de la muestra. Estos son los pesos mil fórmula que calculamos. Esto es el peso fórmula como si fuese sulfato de sodio. Si lo quiero calcular como sulfato de potasio, tengo que usar el peso fórmula de sulfato de potasio, por ejemplo. Por 100 dividido el peso de la muestra también en miligramos, porque estoy acá trabajando con miligramos. Y eso me da un porcentaje de 58,6%.
0,04%. Vamos a ver. Una muestra de orina de 24 horas se diluyó exactamente en 2 litros en matraza forada. El calcio y magnesio de una alícuota de 100 mililitros de la disolución diluida necesitaron 20,81 mililitros de delta 0,0083 formal tras llevarse un pH de 10. El calcio de una segunda alícuota de 100 mililitros se precipitó como oxalato de calcio, se filtró y se lavó. Los filtrados y lavados se valoraron con 5,98 mililitros de solución de delta. Nos pide calcular los miligramos de calcio y magnesio en la muestra de 24 horas y nos da los pesos fórmula de calcio y magnesio. Bueno, para entender el ejercicio, yo lo que hago inicialmente de una muestra diluida de 2 litros, tengo 2 litros de solución, tomo 100 mililitros. De esos 100 mililitros van a tener calcio y magnesio dando vuelta, ¿no? Entonces, inicialmente lo que hago es a estos 100 mililitros lo titulo con neta, que me va a reaccionar tanto con el calcio como el magnesio. O sea, voy a calcular los moles totales. Y en el punto 2, yo el calcio lo voy a hacer precipitar. O sea, lo voy a sacar del medio. Y en mi sistema me va a quedar únicamente magnesio. Entonces, en el punto B, lo que voy a titular únicamente va a ser el magnesio. Entonces, en un punto calculo el magnesio, en el punto A calculo los dos, después por diferencia puedo calcular los pesos fórmula de calcio que tengo en mi sistema, ¿sí? Entonces, primera parte calculo dureza total, ¿sí? Hablamos de dureza cuando tenemos sales de calcio y magnesio, ¿sí? Entre otras. Primero determinamos la cantidad de magnesio total en mi sistema, ¿sí? Empiezo de la parte B del ejercicio, que es la más sencilla. Yo sé que los miligramos de magnesio va a ser igual al volumen delta que yo consumí en el punto B por su formalidad, o el peso fórmula de magnesio por 2000 sobre el volumen de alícuota, ¿sí? Este es el volumen total y este es el volumen de la alícuota que tomé, ¿sí? Entonces, los miligramos de magnesio van a ser igual a 5,98 mililitros por el 0,0083 por el peso fórmula del magnesio por 2200. O sea, en mis 2000 mililitros voy a tener 24,13 miligramos, ¿sí? Sabiendo esto, calculo B. Yo sé que como el volumen es el mismo, de los 20,81 mililitros que voy a consumir de delta 5,98 fueron para determinar magnesio. O sea, todo el resto lo voy a consumir por el calcio presente en mi sistema. Entonces, está bien decir en este caso, al ser alícuotas iguales, que la diferencia va destinada al calcio. Si lo multiplico por la concentración delta, me da los pesos miliformes de calcio que voy a tener por el peso fórmula de calcio, lo mismo, por 2000 dividido 100. Y me dan los miligramos de calcio en mi sistema. Bueno, básicamente van a ser así todos los ejercicios. Puede ir variando el tipo de sistema, si tengo reacciones de desplazamiento o no, por retorno o no. Lo importante es recordar que la reacción entre el delta y el metal siempre va a ser 1 a 1. Cualquier duda pueden escribir a mi mail. Nos vemos.